Bueno, es muy hermoso tenerles a todos los que hoy están después de mucho tiempo. Cuando planeábamos el aniversario, pensábamos en eso y decíamos, el sentido de celebrar lo que pasó son las personas que estuvieron acá. Y no tendría sentido mirar fotos y recordar solamente el pasado, como si eso ya no fuese a ser más real. Para nosotros el sentido más valioso es tenerles a ustedes acá, y todo lo que hemos hecho hoy es pensando en ustedes. Oramos por ustedes, hace tiempo que estamos orando por esta mañana y estamos orando por el tiempo que tenemos ahora la oportunidad de compartir de nuevo un culto con ustedes. Y algunos de ustedes han sido muy cercanos a nuestra iglesia. Han estado acá en los inicios, han visto cuando no había nada. Y son parte de nuestra historia, son parte de nuestra familia. Y algunos de ustedes llegaron después y estuvieron con nosotros un tiempo y vieron, caminaron, aparecieron en las fotos y hoy están acá porque hubo alguien que pensó en vos y quiso que estés acá y te invitó a venir. Y algunos de ustedes hemos orado por mucho tiempo para que estén acá. Y tenerles acá es una respuesta del Señor y una razón para estar muy felices como iglesia. Cuando estaba pensando en qué compartirles, se me venían a la mente esos inicios cuando Patri contaba la primera reunión que tuvimos, fue ahí en el departamentito de Varela. Con él nos mudamos el miércoles y ese domingo hicimos la primera reunión. Hoy celebramos 10 años desde esa primera reunión. Ese día no había nadie de San Justo, teníamos una familia que eran amigos de la familia de Elie, que venían de allá de Aedo, y vinieron ellos a hacernos el aguante, diría, ¿no es cierto? Estaba Elie, yo, 3 más, que eran esta familia, y ese día nos reunimos, no teníamos sillas, sentados en la cama y paraditos, ahí en el departamento, tuvimos la primera reunión, hace exactamente 10 años. Y bueno, el Señor fue fiel. El domingo siguiente vino Naro y fue el primero de San Justo en estar en un culto. A partir de ahí por lo menos uno siempre tuvimos. Y el Señor permitió que de las semillas que se fueron sembrando empecemos a ver un fruto y personas que escuchaban y entendían el Evangelio, respondían al Evangelio. Hoy miramos atrás. Ahí está Juan repartiendo las hojitas para los niños. Muy bien, me había olvidado de los niñitos que se quedan. Tienen unas hojitas para hacer dibujos. Y el dibujo de hoy vamos a estudiar una historia de Jesús y van a hacer el dibujo de un hombre que va a encontrar un tesoro en un campo. Así que los niños hoy van a dibujar sobre el tesoro del campo. Mientras yo estoy hablando, todo lo que se te venga a la mente lo vas a escribir, lo vas a dibujar ahí. Bueno. Pero a partir de ahí, bueno, el Señor fue permitiéndonos ir viendo a algunas personas llegar, visitarles en sus casas, verles luchar, crecer, sufrir las luchas con el pecado, sufrir las luchas con las dificultades de una vida quebrantada que el pecado había causado. Pero bueno, el tiempo y la gracia de Dios fue haciendo de que vayamos viendo el fruto que hoy vemos. A veces cuando uno piensa en la historia, se pone a pensar, bueno, ¿qué podríamos decir de la historia? ¿Qué podríamos sacar en limpio? ¿Qué quedó? ¿Qué tiene valor de todo lo que pasó? Y es difícil responder esa pregunta. Es difícil medir el éxito de lo que hacemos. Porque usualmente miramos cosas equivocadas a la hora de tratar de medir el éxito. ¿Qué es éxito? Que después de 10 años haya un salón con muchas personas. ¿Eso es éxito? ¿Qué es éxito? ¿Qué podríamos decir? Realmente es la obra de Dios la que estamos viendo. Porque no siempre fue así, no siempre uno ve resultados. Patri decía lo frustrante que es después de mucho trabajo sembrar y no ver nada. O ver que lo que uno en un momento pensó que era fruto, después vio que todo se venía abajo. Y eso te desanima. ¿Y eso qué significa? ¿Que ahí no está Dios obrando? Es difícil medir la obra de Dios. En el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra, Él vivió cosas similares a las que nosotros vivimos, los discípulos también.
Para ellos empezó todo con mucha fuerza. Ni bien Jesús empezó a predicar y a hacer señales, muchas multitudes empezaron a seguirlo a Jesús. Pero no fue siempre así. Hubieron momentos donde las multitudes le abandonaron y solo quedaron unos cuantos. Y parecía que cuanto más pasaba el tiempo, menos influyente era el ministerio de Jesús. Cada aniversario nuevo que celebraban eran menos las personas que había ahí. Y te puedo imaginar los discípulos en medio de todo eso. Los discípulos, cuando empezaron a seguir a Jesús, ellos creían que Jesús era el Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que Jesús, que cuando llegara el Mesías iba a establecer un reino, que iba a dominar todo el mundo. Y los discípulos creían que Jesús era el Mesías, y por eso lo habían seguido. Pero las cosas no parecían ir muy bien. Todo lo contrario, cada vez los enemigos de Jesús eran más. Cada vez los enemigos eran más directos. Los enemigos estaban tratando de frenar a Jesús y estaban planeando matarlo. La gente cada vez más distante. Y el ministerio de Jesús, en vez de parecer ir ganando influencia y ganando el control estableciendo el reino, y parecía que iba para atrás todo. Y los discípulos estaban ahí viendo todo eso. Y un día Jesús habló palabras muy duras. Él habló de todo el juicio que iba a venir sobre esta gente por haberle rechazado. Y Jesús habló de que Él iba a morir. Y ahí los discípulos, fue un cortocircuito en su mente. ¿Cómo morir? Si vos sos el rey, si vos tenés que tomar el control y el reino, vos vas a morir. Y ese día todo parecía oscurecerse. Parecía que ya todo lo que habían creído no iba a suceder. Pero Jesús tomó a sus discípulos, se fue a la orilla del mar. Y ahí en Mateo 13 leemos cómo Jesús se sentó en la barca y empezó a enseñarles a los discípulos cómo ellos tenían que ver la obra que Él estaba haciendo. Porque ellos no estaban entendiendo bien la obra. Ellos estaban malinterpretando lo que Cristo había venido a hacer. Y eso es algo muy común. Mucha gente empieza a seguir a Cristo y de repente se desilusiona. Porque no entendió bien lo que Cristo le quería dar. Y cuando las cosas no salían como ellos pensaban, ellos empezaron a ver todo gris, como si nada tendría sentido, como que todo se había acabado. Y así estaban los discípulos. El problema es que ellos no entendían bien la obra que Cristo vino a hacer. Así que Jesús se sienta en una barca, las multitudes se acercan y Él les empieza a hablar con parábolas. Parábolas son historias que Jesús inventó para poder enseñar verdades que Él usó, cosas muy comunes que todos conocían, para enseñarle cosas que ellos no entendían. Contó 7 parábolas y vamos a estudiar hoy 2 de esas 7. Si me acompañás ahí a Mateo, capítulo 13, quiero que veamos juntos estas parábolas de Jesús. Son 7 en total y todas tienen que ver con el mismo tema. Jesús va a enseñar la obra que Él vino a hacer, el reino que Él vino a establecer. Es un reino real. El plan no se arruinó, sigue estando en pie, pero ellos mal entendieron el plan. Y el reino que Cristo vino a establecer, Él sigue estableciéndolo hoy en medio nuestro. Nosotros somos parte de esa obra que comenzó en aquella época. Y creo que Cristo tiene que alinear las cosas que nosotros pensamos en cuanto a su obra. Hay 7 parábolas, les dije, y nosotros vamos a mirar la tercera y la quinta parábola. Pero les quiero recordar cuáles son las anteriores. En la primera parábola, Jesús habló de un sembrador que salió a sembrar y su semilla cayó en diferentes terrenos. Cuando uno piensa en un gran reino, piensa que la forma en la que se va a establecer este reino es de una manera espectacular. Tiene que pasar algo drástico, algo dramático, ¿no es cierto?, que sacuda el mundo entero y establezca este reino mundial de Cristo. Nosotros somos bastante sensacionalistas, nos llaman la atención las cosas grandes, ¿no? Nos llaman la atención las cosas vistosas, los lugares donde hay mucha gente. Eso pensamos que es algo bueno, algo poderoso. Y los discípulos esperaban que pase algo así. Pero el reino de Cristo, el reino de Dios, no empezó así. La forma como empezó el reino de Cristo acá en la tierra fue por medio de la predicación. De una manera muy sencilla, Jesús visitaba aldeas. Visitaba a la gente en sus casas, iba a los pueblos a predicar y lo que hacía era anunciar las buenas nuevas de salvación.
Así es como el reino de Dios se va a establecer en este mundo. Por medio de esta tarea sencilla de personas fieles que van a predicar y anunciar la salvación. De todas las personas que escuchan el Evangelio, no todas responden. Y Jesús le dice a los discípulos, miren, no se asusten de que hay mucha gente que no está, no se asusten que hay mucha gente que se vuelven en enemigos, no se asusten de eso. Porque así es el reino de los cielos. Es más, si vos mirás la historia, la parábola, la mayoría de los terrenos son terrenos que no producen fruto. Es una pequeña minoría los que reciben la palabra y esa palabra crece porque hay un buen terreno y da fruto. Entonces Jesús arranca explicándole así, el reino se establece de esa manera, con predicación del Evangelio. No hay otra forma de establecer o de extender el reino de Cristo en este mundo hoy tampoco. Esa es la forma en la que hoy el reino de Cristo se extiende. No es por las grandes masas, no es por el show, sino que es por la tarea sencilla de explicarle a una persona cómo esa persona puede entrar y tener parte de ese reino. Muchos van a rechazar, algunos van a creer. La segunda parábola es la parábola del campo que tiene trigo y cizaña. Se las paso así por arriba, muchos de ustedes ya la recuerdan, entonces hay tal vez alguno no, y se las cuento. En la parábola del trigo y la cizaña, un hombre sembró en un campo buena semilla de trigo esperando cosechar. El enemigo vino y sembró cizaña, que es una hierba que mata al trigo y que no da ningún fruto. Y los labradores dijeron, vamos a arrancar la cizaña. Y el dueño dijo, no arranquen la cizaña porque van a lastimar el trigo. Dejen que crezca todo junto y cuando llegue el día de la cosecha, vamos a cosechar todo, quemar la cizaña y el trigo lo vamos a guardar en el granero. Y Jesús dijo, así es el reino. En el reino, lo verdadero y lo falso crecen juntos. En el reino, la justicia y la injusticia conviven en una misma realidad, pero no se asombren y no se alarmen. Va a llegar el día donde Jesús y sus ángeles que conocen estas cosas van a separar. Y cuando ese día llegue, el reino se va a establecer para aquellos que son los que han creído en el Evangelio. Así que Jesús le cuenta esa segunda parábola. Y después va a contar la tercera. Y esa es la que vamos a estudiar hoy. Es la parábola de el grano de mostaza, la semilla de mostaza. Y está en el versículo 31. La tercera parábola es una parábola muy interesante, es muy cortita, es una historia muy simple, pero que muestra una verdad poderosa. La verdad que va a mostrar esta parábola es que no importa lo lento o insignificante que pueda parecer, no sé si es mi micrófono, ¿sí? ¿Es un ruido? Agarro este, mirá, Juli. Ahora sí. Lo lento o insignificante que pueda parecer la obra de Dios, esa obra tiene el potencial de convertirse en algo gigantesco. La parábola aparece ahí en el versículo 31, son 2 versículos nomás, así que vamos a leerlos, y dice así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es algo que para ellos era muy, muy común. La historia no tiene ningún secreto ni nada difícil. Fíjense, habla de el reino de los cielos, la obra de Dios de gobernar en la vida de este mundo, dice, como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. ¿Por qué lo sembró? Bueno, porque se usaba en ese tiempo este árbol para diferentes usos. La mostaza desde tiempos antiguos se usa para dar sabor, sazonar comidas, y se usaba también para hacer un aceite que después servía para un montón de cosas. Así que mucha gente en sus huertas tenía estos árboles plantados. Y Jesús está hablando, bueno, ¿quieren entender cómo es la obra del Señor? Bueno, es como un hombre que fue y sembró ese grano de mostaza. El grano de mostaza, dice el versículo 32, es la más pequeña de todas las semillas.
Jesús acá no está diciendo de que no existe sobre la tierra otra semilla más pequeña, porque existen otras más pequeñas que el grano de mostaza. Pero Jesús está hablando de las hortalizas, que dice más adelante. Y en un jardín no hay ninguna semilla que sea más pequeña que esta. Muy chiquitita. Pero esa semilla que se siembra va a crecer, y el tamaño de lo que va a crecer, te lo señala acá Jesús con esto, que vienen aves y hacen nidos en este árbol. Un ave no puede hacer un nido en una planta de lechuga ni de tomate, pero en una huerta, el lugar donde puede hacerlo es en una planta de mostaza. Porque sus ramas han crecido y se han extendido. Así que Jesús está mostrando un principio muy simple. Cosas muy pequeñas pueden tener impactos muy grandes. Los discípulos tendían a menospreciar lo que estaban viendo, porque no cumplía con sus expectativas. Ellos estaban esperando otra clase de rey, que haga otra clase de señales, que produzcan otra clase de resultados. Y ahora estaban viendo algo muy simple, muy pequeño suceder. Y Jesús le va a hablar de esta parábola. Entonces, el primer punto, ahí en tu apunte, dentro de tu hojita, dice así: el reino de los cielos tuvo el comienzo más pequeño. El reino de los cielos tuvo el comienzo más pequeño. Algo que comienza muy pequeño puede convertirse en algo muy grande. Yo te decía que la obra de Cristo comenzó con este hombre haciendo esta tarea sencilla de ir a predicar. Esa predicación es la que iba a comenzar una reacción en cadena, que no iba a parar hasta establecer un reino mundial. El reino más grande de todas las épocas. El reino que domina sobre todos los rincones de la tierra y que va a dominar por todos los siglos, comenzó de una forma muy sencilla y muy pequeña. En otra forma, Jesús le está diciendo que no podés juzgar una semilla por su tamaño. Porque más allá del tamaño de esta semilla, lo que importa es el potencial que esta semilla va a producir. Y en ese mensaje, en esa predicación que estaba llevando Cristo, estaba el potencial para traer salvación, para salvar del pecado, del poder del pecado, y dar acceso a estas personas a este reino. Y esa predicación es la que iba a empezar esa reacción en cadena. Bueno, esta parábola va a ser seguida por otra más, muy cortita, en el versículo 33, que va a enseñar el mismo principio, solamente que agrega un detalle y te lo quiero mostrar. Mirá el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. De nuevo, el mismo es el principio. Empieza algo pequeño puesto adentro de esta masa. Y esta masa va a ser afectado por eso pequeño, que va a terminar leudando todo. Lo que muestra acá es el poder del Evangelio en el corazón de una persona. El poder del Evangelio en este mundo, que aunque parece simple y pequeño, es lo que puede transformar y que con el tiempo no se puede detener. Ese hasta leudarlo todo te muestra que no se puede detener. Esto es lo que pasa en el corazón de una persona que se convierte. Una persona escucha el mensaje de salvación por alguien que llegó a su puerta, predicó este mensaje y esta persona responde, cree en el Evangelio. Cuando esta persona cree, no hay nada asombroso, ¿no? No se abre el cielo, no hay ninguna voz que se escucha desde el cielo, no hay ningún milagro aparente, pero hay algo que fue sembrado, que fue puesto en esta persona, que como la levadura en la masa va a empezar a leudar todo. Y el poder del Evangelio es un poder que no puede ser detenido, que va a ir afectando la vida de esta persona más y más, hasta que esta persona pueda recibir todo lo que Dios le dio a esta persona a través del Evangelio. Y vos decís, pero Matías, esa no fue mi historia. Mi historia tal vez fue distinta. Yo escuché el Evangelio, pero hoy estoy acá después de mucho tiempo,
donde yo viví una vida donde el Evangelio ya no tenía un lugar relevante para mí, donde yo no crecí en nada, no hubo madurez, mi vida volvió a donde estaba antes. Pero hay algo que te quiero preguntar, ¿por qué estás acá? Pues si me invitaron, tengo recuerdos, tengo amigos acá y todas esas cosas son reales, son válidas. Pero déjame hacerte esta pregunta, ¿no hay en el fondo de tu corazón una convicción de quién vos sos? ¿No hay en el fondo de tu corazón una ansia de ver la obra de Dios que termine, la que comenzó en tu vida? De ver que ese poder que se vio tal vez en un momento, hoy vuelva a activarse y vos puedas ser transformado hasta vencer el pecado y donde vos veas el milagro de Dios transformando tu vida. Si eso está ahí, te digo, ¿por qué está? Porque una vez que la levadura fue puesta en la masa, va a leudar toda la masa. Y una vez que la verdad del Evangelio captura un corazón y una persona nace de nuevo, él no puede escapar de su identidad. Él no puede evitar lo que Dios le prometió, que el que empezó la obra la va a terminar. Y fue esa obra silenciosa de Dios en el corazón, produciendo dolor por el pecado, produciendo sed de justicia, que te hizo volver. Y hoy te está diciendo, vos tenés que volver. Ese es el poder del reino. Ese es el poder del Evangelio. Y ese poder del Evangelio es un poder que tiene el potencial de revolucionar el mundo entero. Y es más, lo va a hacer. El primer punto dice, el reino de los cielos tuvo el comienzo más pequeño, pero el segundo punto dice así, el reino de los cielos tiene el futuro más glorioso. El reino de los cielos tiene el futuro más glorioso. Porque si vos ves las dos parábolas, si volvemos a la anterior de la semilla de mostaza, mirás cómo la describe. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. No importa lo que hoy vos ves a tu alrededor. Hoy el mundo menosprecia el Evangelio como algo que no tiene trascendencia. Hoy el mundo piensa que nosotros somos locos, pudiendo estar ahí afuera, ¿no es cierto?, y disfrutando de la vida. Estamos reunidos en un salón, abriendo un libro antiguo, escuchando a alguien hablar, y el mundo piensa que esto es locura. Pero esta locura del Evangelio tiene un futuro glorioso. Patrick decía en un momento, nos juntábamos en ese grupito y la fe a veces claudicaba, a veces tambaleaba la fe. Porque pensábamos, Dios nos trajo acá, estamos predicando el Evangelio verdadero y estamos esperando ver resultados, pero hoy no los vemos. Y muchas veces vivimos esta situación. Pero hay algo que me llena de confianza. Y son las promesas que Dios nos ha hecho a todos los que somos parte del reino de Dios. El reino de Dios no va a fracasar. El reino de Dios va a avanzar y va a crecer hasta el punto donde va el Señor a establecer un reino que todo el mundo va a estar centrado en la persona de Cristo, reinando físicamente ahí en Jerusalén. Nosotros estamos del lado de la victoria. Nosotros estamos en el equipo ganador. Hoy puede parecer que los que están afuera son los que te están llevando la gran fiesta y están haciendo lo que realmente tiene trascendencia, pero la verdad de la historia es que lo que ha sido sembrado por Cristo en ese inicio trajo como resultado lo que hoy vemos, pero hay un futuro cierto al que todo se dirige. No hay forma de fracasar. ¿Y cuál es ese futuro? Bueno, ahí habla, ¿no es cierto?, de un árbol que hasta vienen las aves. ¿Por qué vienen las aves a este árbol? Vienen a este árbol porque acá hay comida y encuentran sustento en este árbol, pero dice acá que vienen a hacer sus nidos. En este árbol estas aves encuentran
la protección, encuentran el lugar donde asentarse, donde obtener su hogar permanente. Bueno, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que, aunque el mundo lo ignore, es el final de toda la historia de la raza humana. Es la dirección a donde se dirige todo. Es para lo que fue creado todo. Es el lugar que todos los que se refugien en él van a encontrar sustento, seguridad, provisión y protección por el resto de la eternidad. Este es el reino de Cristo. Y los discípulos están sentados ahí, escuchando a Jesús hablar de esto. Y ellos tienen que ignorar todo su entorno y creer en lo que Jesús le está diciendo. Mi reino no es como los demás reinos. Pero Jesús va a agregar una historia más en el versículo. Bueno, acá ustedes ven, Jesús va a explicar las parábolas. En general explica una de las parábolas, la del trigo y la cizaña. Y llega al versículo 44 y va a ir ahora a la quinta parábola. La quinta y la sexta parábola también son muy parecidas y prácticamente tocan el mismo tema. Te las leo y ahora miramos lo que significan. Mirá el versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que Jesús hizo recién es animar a los discípulos a pensar en un reino real que ha comenzado y que se va a extender hasta abarcarlo todo. Le hizo promesas y le da seguridad. Pero ahora en esta parábola, Jesús le va a explicar a los discípulos cómo es que una persona entra a tener parte de este reino. Jesús en una forma, ¿no es cierto? Él vino a buscar y a salvar a todo este mundo. Él no quiere que ninguno se pierda. Y ahí en Juan capítulo 1 dice que Él vino a buscar lo que era suyo. Pero la realidad es que no todos van a participar de este reino. No todos están ansiosos de que Cristo tome el control de sus vidas. No todos están ansiosos de someterse a este nuevo rey y que Él gobierne. Porque suena muy lindo tener un reino donde todo sea bueno. Lo que no es lindo es tener un rey a quien yo tenga que obedecer. Y por eso mucha gente estaba dispuesta a venir a que Jesús la sane, a venir a que Jesús la alimente, pero no recibían a Jesús como lo que Él era, como el rey que vino a tomar el lugar que fue dado a Él. Y por eso en Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa fue la historia de Jesús. Cuando Él vino, el mundo le rechazó a Jesús. Entonces la realidad es que no todos van a participar de este reino. ¿Cómo se entra a ese reino? ¿Cómo es que una persona puede entrar a aquello que puede satisfacer, aquello que va a dar seguridad real por toda la eternidad? Aquello que es la razón por la que todo este mundo existe, el reino de Cristo. ¿Cómo es que una persona va a llegar a tener a Cristo como el rey de su vida, el Señor de su vida? Jesús lo explica con estas dos parábolas. Él dice que la manera en que uno pasa a ser un poseedor de ese reino es tal como sucedió con este hombre. Mirá, repasemos la historia. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O sea, fíjate lo que dice Jesús: el reino de los cielos es como un tesoro que se escondió en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En aquel tiempo, no sé si existía el corralito en aquella época. Hoy, ¿dónde esconde la gente su tesoro? Bueno, hoy tenemos la mayoría que no esconden, o sea, se gastan todo nomás. Después tenés
Alguno, ¿no es cierto?, que va haciendo su ahorro en el banco y otro que piensa en la historia del país y lo guarda abajo del colchón. Simbólicamente, no debajo del colchón, pero en algún lado de la casa que nadie se le pueda descubrir. El tema es, en la antigüedad la historia era parecida. La gente tenía miedo que le saquen lo que era muy precioso. ¿Por qué se lo sacarían? Bueno, en primer lugar había ladrones, pero ellos vivían otra situación. Estaba el Imperio Romano. Y ellos podrían entrar a tu casa en cualquier momento, sacarte todos tus bienes y no pedir disculpas por eso. Porque vos eras un súbdito. Entonces la gente tenía que buscar una forma de poder acumular. ¿Y cómo lo hacían? No lo podían hacer en su casa se le iban a dar toda vuelta y se la iban a encontrar. Lo que hacían era buscar un lugar en el campo. Tratar de marcarlo de alguna manera para no olvidarse y ahí hacer un pozo y esconder sus tesoros más preciados. Usualmente un cofre bien protegido y lo que había adentro, ¿no es cierto?, era sus posesiones más preciadas. Bueno, acá la historia cuenta de un hombre que estaba en el campo, no era de él el tesoro, y de alguna manera se lo encontró. Tal vez habría estado trabajando la tierra, golpeó algo, empieza a cavar, saca un cofre lleno de tesoros. Tesoros que valen más que todo lo que él tiene. La vida no le alcanzaría para lograr acumular todo lo que él encuentra ahí. Y él lo encuentra en un instante. ¿Qué haces si te encontrás ese tesoro? El campo no es tuyo. Pero hay un problema. ¿Qué tal si este tesoro no es del dueño del campo? Porque podría pasar, ¿no? Otra persona en algún momento escondió ese tesoro acá. Tengo una opción. Puedo dejar ese tesoro ahí, esperar que alguien algún día lo reclame o que otro se lo encuentre y se lo quede. Pero este hombre hizo algo que en ese tiempo no era algo ilegal. Era algo completamente legítimo. La ley judía lo permitía. Y era hacer esto, comprar ese campo donde estaba ese tesoro. Vos decís, pero se lo compró y ¿qué tal si el otro era el dueño? Bueno, si el otro era el dueño, en el momento que él se lo compre, ¿qué iba a hacer el dueño? Cavaba, se sacaba el tesoro y le vendía el campo. No habría ningún problema, ¿no? Pero aparentemente no era el dueño. Porque él le compra el campo, el dueño se va y él se queda con el tesoro, que vale muchísimo más que todo ese campo que está ahí. Ahora mirá lo interesante que Jesús dice. Dice, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un tesoro. Así que el próximo punto es, el reino de los cielos tiene un valor inimaginable. El reino de los cielos tiene un valor inimaginable. Aunque las personas, por su ceguera espiritual, no se puedan dar cuenta, no existe nada más valioso que el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, la Biblia nos dice que todos nosotros fuimos creados por Dios y para Él. Fuimos creados para recibir todas las bendiciones de Dios. Pero nuestros antepasados, allá en el fondo, Adán y Eva, ellos se rebelaron contra Dios. Y quisieron hacer su propio camino, ya no estar más bajo este tirano en sus mentes y ahora buscar la felicidad por las suyas propias. En ese momento ellos perdieron todo. Perdieron el acceso al huerto del Edén, perdieron todas las bendiciones de Dios y a partir de ahí el hombre sufre las consecuencias de su pecado. Y es más, el hombre está en un camino que le lleva ciertamente a la muerte. Y cuando el hombre muera, después de esta vida, va a encontrarse con ese Dios del cual está escapando. Nadie puede escapar de Dios. Vos podés ignorar a Dios, pero vos vivís en el universo de Dios. No importa que te subas a una máquina que viaje a la velocidad de la luz y viajes por 1000 años, cuando llegues ahí va a estar Dios. Porque este es el universo de Dios. Nadie puede escapar de él. Y cuando esta vida termine, vas a encontrarte cara a cara con Dios. Y Dios nos dice lo que va a suceder en ese momento, y en ese momento Dios va a sacar los libros donde están anotadas todas las cosas que vos hiciste en toda tu vida. Y Dios te va a juzgar, y como un juez justo, Él va a dar una sentencia justa. Y la sentencia justa es, vos sos culpable. Sos culpable de rebelión, sos culpable de pecado. Y frente a ese Dios santo no queda más remedio. Ahora vas a ser condenado a una eternidad de destrucción en el infierno. El infierno sí existe.
No importa lo que diga el Papa Francisco, ¿no? Existe. Es el lugar del cual habló más veces el Señor. Y lo usó como una advertencia de lo que el hombre debe temer. Tiene que temer el hombre el infierno. Y si dejamos de temer el infierno, lo que eso va a producir es una vida ingenua que va a dirigirse a la destrucción, sin dolor. Es real el infierno. No solamente es real el infierno, es real todo lo que el pecado trae a tu vida antes de llegar allá. Todo lo que sufre una persona lejos de Dios, eso es real, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y lejos de la obediencia y sujeción a Dios no hay nada bueno que esperar, solamente dolor y destrucción y condenación eterna. Pero en contraste de eso, Dios, que nos ama, envió a su Hijo, su único Hijo, a rescatarnos de nuestra rebelión. Él vino como el Rey que va a establecer un reino de justicia. Él pagó el precio por nuestro pecado en la cruz. Y Él puede limpiar todos nuestros pecados. Y Él puede darnos acceso ahora a entrar de nuevo a una relación con Dios donde nosotros nos sujetemos a Él, le amemos a Él, sigamos a Cristo y tengamos todo lo que el hombre había perdido y mucho más. Seamos hijos de Dios y por toda la eternidad vivamos con Él en el paraíso. Eso es lo que Dios nos da. Cristo vino a establecer un reino. Así que tener el reino es tenerlo todo. No tener el reino es no tener nada. Es la pobreza absoluta. No importa cuánto tengas en este mundo, si vos estás afuera del reino, entonces tu vida tiene lo que yo te describía antes. Vos sos esclavo de tus pasiones, sos manejado por un destructor y vas a tu condenación eterna. Pero si tenés el reino, entonces lo tenés todo. No hay nada más valioso en este mundo que tener una parte en el reino de Cristo. No hay nada más precioso en este mundo que Cristo se convierta en el que dirija tu vida y te libre de todo lo que tu pecado trajo y te dé una seguridad eterna y bendiciones eternas. Por eso el reino de los cielos es como un gran tesoro. El reino de los cielos, dijimos entonces, tiene un valor inimaginable. El cuarto lugar, el reino de los cielos puede ser encontrado de forma inesperada. Hay algo interesante en la historia, y es que este hombre no era un cazador de tesoros. No estaba ahí por el tesoro. No sabemos ni siquiera por qué estaba ahí. No sabemos si salió a pasear, si estaba trabajando o qué estaba haciendo. Imagínate, él estaba trabajando. Si estaba trabajando, ¿para qué trabajaba? Bueno, él quería juntar dinero para poder sostener a su familia. Él estaba pensando en estos pocos recursos que podría dar ese trabajo fatigoso. Pero de repente, de la nada, todo cambió. Porque él se encontró con algo que valía más que todo lo demás. Ustedes saben que la entrada al reino es poder tener lo que es más valioso en este mundo. Pero quiero decirte, no todos lo ven como lo más valioso. En este mundo, para muchos, el reino de Dios es algo insignificante, es algo que no cuenta, no suma en nada, me distrae, me molesta. Y viven sus vidas ocupadas en cualquier otra cosa y el reino está ahí, es un gran tesoro, es lo más valioso. Pero de repente hay una persona que lo encuentra. ¿Cómo lo encuentra al reino? Bueno, hay muchos textos, pero hay uno que es muy interesante en Isaías 65:1. Si quieren, anoten la cita y después lo pueden volver a leer en casa. En Isaías 65:1 dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Es la misma historia. Es la historia de uno que no buscaba a Dios, pero un día lo halló. Y déjame preguntar esto. Para todos los que hoy están en Cristo y son hijos de Dios y están en el reino de Dios, ¿no te acordás en tu vida que hubo un tiempo donde vos no buscabas a Dios?
Hubo un tiempo en nuestra vida donde nosotros no buscábamos a Dios. Totalmente ajenos. No quiere decir que no estaba ahí. Estuvo ahí todo el tiempo. Pero vos no lo veías. Vos no lo entendías. Y de repente, en un momento, algo cambió. Tus ojos se abrieron. ¿Te acordás la semana pasada cuando veíamos la historia de los dos ladrones? Hablábamos de esto mismo. Los dos ladrones en la cruz, según Mateo, los dos se burlaban de Cristo. Los dos le injuriaban. Pero en un momento algo cambió. Uno de estos dos ladrones ahora ve todo con otros ojos. ¿Saben lo que vio este ladrón? El tesoro. Encontró un tesoro. ¿Y cuál era el tesoro que encontró este ladrón? El reino. El reino es lo más valioso y en el último minuto de su vida, él ahora tiene acceso a ese reino. Y él va a hacer lo que sea necesario para acceder. ¿Qué va a hacer? Él se va a humillar frente a todos. Él va a decir que aunque todos se burlen, él es el rey. Él va a decir que él confía en ese rey. Y va a clamar a Cristo y le va a decir: Cristo, recuérdame cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús en ese último minuto le va a decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre, sin haberlo buscado, él no fue ese día a la cruz pensando: voy a buscar un tesoro. Pero en ese momento él lo halló. Hallar el tesoro es ese momento cuando en tu corazón vos entendés que no hay nada más valioso que Cristo. Dios tiene que hacer algo en tu corazón para que vos lo veas. Si no, tu vida va a caminar por sobre ese campo 1 y 1000 veces y nunca ver el tesoro que está escondido ahí. Vos podés escuchar las palabras de esta reunión, podés estar acá escuchando y participando y nunca ver algo valioso. Pero es el Espíritu Santo el que pone en el corazón esa convicción de decir: no hay nada que valga como esto. Y eso lleva al último punto. El reino de los cielos llama a abandonar todo para ser verdaderamente rico. El reino de los cielos llama a abandonar todo para ser verdaderamente rico. Y yo lo que te contaba de esta historia es que este hombre ahora encontró este gran tesoro. Pero hay un problema. El tesoro está en un campo. Y él lo que planea hacer es poder hacerse el dueño del campo para entonces poder sacar ese tesoro y poder disfrutar de todo ese tesoro. Pero el campo tiene un costo. ¿Y de dónde va a sacar? Así que él va a su casa y empieza a calcular el costo de cada cosa que él tiene. Y él calcula no solamente el costo de la casa y el costo de su ganado y de sus caballos. Él empieza a calcular el costo de cada detalle. Él calcula el costo de la mesa, calcula el costo de las vasijas, calcula el costo de todos los detalles, de la escoba que tiene puesta ahí, y después de calcular todo se da cuenta de esto: solamente vendiendo todo yo puedo tener ese tesoro. En un sentido, yo para ganar este gran tesoro tengo que perder todo. ¿Qué piensan este hombre? ¿Estaba triste pensando que iba a tener que vender la escoba? ¿O perder su mesa? ¿O dejar su casa? Ese tesoro tenía un valor incalculable. Sus cosas eran ínfimas comparado con lo que valía ese cofre. Así que lo que dice es: con gozo. Usa la expresión ahí, ¿no? Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Él no está triste por lo que acaba de perder. El gozo, él va silbando y cantando en el camino, y mientras está vendiendo todas las cosas, él está lleno de gozo. Y va y compra aquello. Bueno, esta historia me hizo acordar a mí la historia de otro hombre en la Biblia. En Mateo capítulo 19, Jesús tiene un encuentro con un hombre que también estaba buscando el reino. Bueno, en realidad, dijimos en nuestra historia, él no lo buscaba, pero acá hay un hombre que sí parecía buscarlo.
Y en nuestro tiempo hay personas que parecen buscar el reino de Dios. Parecen buscarlo porque van a donde Cristo está, van a la iglesia donde Cristo es predicado. Y ellos se muestran como personas nobles que tienen un deseo real de encontrar ese tesoro y encontrar el reino de Dios. Este era un joven que lo conocemos como el joven rico, que llegó a Jesús en Mateo 19, 16, le dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Se acuerdan de la historia? Jesús le va a decir, bueno, ¿qué lees? Bueno, tiene que guardar los mandamientos. Y bueno, hacelo y vas a vivir. Y este hombre le dijo, yo siempre guardé los mandamientos. Yo soy un buen judío. Yo merezco entrar al reino, así que lo único que quiero es tu afirmación. Jesús sabe que Él es igual que todos nosotros. Él es pecador. Nadie merece entrar al reino. Él necesita el Salvador, así que Jesús va a exponer a este hombre. Y le va a decir, bueno, está bien, ¿querés tener entrada al reino? Hacé lo siguiente. Andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y después vení y seguime. La historia era parecida a la que acabamos de leer en la parábola. Este hombre supuestamente está frente al rey. Está frente al reino, está a un paso de entrar al reino. Pero el rey le dice, para tener acceso al reino, lo que tenés que hacer es vender todas tus cosas y ahí vas a entrar al reino. ¿Se acuerdan cómo termina la historia? Dices, si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas cosas. Y ese día, este joven no iba a entrar al reino porque no estaba dispuesto a perder las cosas que gobernaban su corazón. Y nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Cristo y a las riquezas. Y Jesús le dice a este joven, una persona que ha encontrado el tesoro, cuando encontrás el tesoro del reino, tenés gozo en perderlo todo. Pero si para vos el reino no es un tesoro, no querés perder nada. No querés perder nada. Porque eso es lo que vos realmente deseás. Miren, no es que para ir al cielo vos tenés que dar o hacer cierta cosa. La salvación es por gracia. Cristo no te cobra nada. No tenés que vender nada para entrar al cielo. Pero el que encontró el reino, esa persona valora el reino por sobre todas las demás cosas. Y para él todo lo demás es basura para poder entrar a ese reino. Esto es lo que Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te acordás? Este hombre, el apóstol Pablo, él era un líder influyente, con reconocimiento, respeto, con un gran potencial. Él podría convertirse en el líder de Israel. Él era un hombre que tenía recursos y estaba en una misión, ir y perseguir a los cristianos. En medio del camino, ¿se acuerdan? Apareció una luz. Cristo le habla. ¿Saben lo que pasó? Encontró Pablo un tesoro. El tesoro del reino. Pablo entendió, Cristo es, yo estaba persiguiéndolo, pero Él es el verdadero rey. Y ahora Pablo va a tener todo por basura. Él dice, todos mis años de entrenamiento, basura. Todo el reconocimiento que tengo, basura. Todos los proyectos que tengo, basura. Ahora, Cristo vale todo. Cristo, decime qué hacer. Y Cristo le dice a Pablo, lo que quiero, te elegí para que seas un instrumento de salvación para el mundo gentil. Y Pablo sale y da su vida para alcanzar a esas personas que están perdidas. Ahí tenés un ejemplo de alguien que encontró un tesoro. Y esta mañana yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que te está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué hay
que no querés dejar, que no querés abandonar. ¿Has visto vos el valor del reino? ¿Te has dado cuenta de que no hay nada en este mundo que valga más que tener a Cristo como el que dirige tu vida y quien te va a dar acceso a todas sus promesas eternas? Te das cuenta de que no hay nada que valga más. Sino, ¿qué es lo que te está frenando? ¿Cómo te vas a ir hoy de acá? ¿Te vas a ir como el joven rico que se fue entristecido porque tenía mucho? ¿O te vas a ir como este hombre que gozoso vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y tener ese tesoro? Hoy podés tener ese tesoro. ¿Y de qué manera? Bueno, yo te hablé antes. Puede ser que hubo un momento donde la verdad del Evangelio se implantó en tu alma. Y vos has vivido el dolor de una persona que no ha estado siguiendo a Cristo. Vos lo profesaste tu Señor un día. Vos dijiste que entrabas al reino. Pero hoy vos estás gobernando tu vida y no es Cristo. Y es la obra de Cristo que te trajo hoy acá. Y es esa obra que está leudando tu masa, que te está moviendo a hoy renunciar de nuevo y volver a seguir a Cristo. Y este es el día para hacerlo. Esta es tu familia, somos tus hermanos, te amamos, te invitamos para que vengas porque queremos que vuelvas. Queremos que sigas a Cristo junto con nosotros. Queremos que seas parte de este grano de mostaza que está creciendo para un día ver la obra de Cristo completa. Vení. Y si nunca has estado, hoy es el día para unirte. Hoy es el día para decir, yo no quiero ya vivir mi vida gobernada por mis deseos. Quiero vivir mi vida sujeta a Cristo. Quiero que Él me dirija. Quiero estar bajo su reino. Es un tesoro que vale la pena perder todo para obtener. Señor, dirígeme. Y ahí en tu corazón clamar a Él por salvación. Y me gustaría terminar con esa invitación. Me gustaría que cerremos los ojos ahí donde estás. Y donde estás, con actitud de oración, en silencio, con tus ojos cerrados, pensá en lo que hemos escuchado. Cristo explicó de qué se trata su obra, de qué se trata el reino que Él vino a establecer. No es el reino físico visible, es el reino del corazón. Es un reino que comienza en la predicación y que lo vemos responder en personas cuyos corazones están preparados. Y es un reino que vale más que todas las riquezas de este mundo. Es un reino al cual vos sos llamado por Dios. Es tu única opción. No hay otra alternativa. El reino va a establecerse. Cristo es rey. Tarde o temprano vos vas a estar frente a Él. Pero hoy hay una puerta abierta para vos obedecer al Señor y venir a Él y creer en el Evangelio y abrazarte a su salvación. Y ahí en tu corazón, decile algo al Señor. Decile, Señor, sálvame. Te necesito. Señor, como un hijo pródigo, vuelvo a ti. A decir, no soy digno que me recibas como hijo, pero acéptame como un siervo y el Padre te va a abrazar y te va a decir, no como siervo, como hijo. Hagamos una fiesta, celebremos, porque el que estaba muerto ahora vive. Decile, Señor, vengo a ti, me doy cuenta que malgasté mi vida y hoy quiero seguirte. Padre, gracias por esta mañana de celebración donde celebramos tu obra. Una obra que es solo el poder de Dios que puede realizar. Porque un hombre puede juntar personas, pero no puede convertir el corazón. Y vemos, Señor, corazones convertidos. Vemos esa levadura implantada en corazones y que van siendo transformados por el poder del Evangelio.
Señor, gracias por esas promesas. Gracias por la seguridad que nos dan todas esas promesas. Y te alabamos por todo lo que tú te has propuesto hacer y vas a hacer hasta el fin. Te encomiendo la vida de estos hermanos míos, visitas, personas que hoy están escuchando. Señor, que para que tú hagas tu obra, cumplas tus propósitos en ellos hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.